gobierno del presidente Javier Milei, o esto que nosotros llamamos un experimento liberal extremo sobre seres vivos, encendió una máquina de fabricar pobres. Claro, lo que pasa es que el problema de la pobreza es que en la Argentina se ve por el espejo retrovisor. Lamentablemente se mide cada 6 meses. Alguien debería empezar a decir, che, miramos la pobreza antes, a ver si se pueden corregir las cosas antes de tiempo. Algunas estimaciones dicen que ya ahora, en marzo, la pobreza está en el 60%. Por lo menos esto es lo que vaticina el Observatorio de la Deuda Social de la UCA. No es una cosa que se me ocurre a mí a ojo. Es lo que dice el Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Recién en junio se va a saber cuál es la pobreza en este semestre, pero no tenemos una foto de hoy. Milei encendió una máquina de fabricar pobres con una inflación autoinfligida, ¿sí? Producto de la devaluación y producto de una serie de medidas que no se ve a dónde van a terminar, porque también algún día alguien le va a preguntar a Milei y decir, pero ¿para qué generaste una inflación? ¿Era solo para el ajuste o había otra cosa? Lo vamos a discutir con los economistas esta noche en GPS. Pero esta máquina de fabricar pobres que se encendió, por supuesto que no operaba en la nada, o sea, veníamos de unos niveles de pobreza altísimos y algún día alguien le va a reclamar, seguramente al peronismo, porque entregó, se conoció justamente esta semana, la cifra de pobreza que entregó el peronismo. La cifra de pobreza que entregaron Alberto y Cristina y es del 41,7%. Pero sobre ese 41,7, la devaluación y la inflación han provocado que esa pobreza trepe de manera tan rápida como pocas veces se vio en la Argentina. Yo quiero, para hablar con datos ciertos, quiero mostrarles esto. En 1989, Alfonsín entrega, después de la hiperinflación, una pobreza del 47%. ¿Sí? ¿Se la entrega a quién? A Carlos Menem. Y acá empieza la parte de la biblioteca que favorece las teorías de Milei. ¿Por qué? Porque Menem, entre 1989 y 1995, en 6 meses de gobierno, logra bajar la pobreza. Según cifras del INDEC sería el 22%, pero hubo después recálculo de pobreza para adaptarla a las normas actuales, y Menem se puede decir que entrega en 1995, cuando asume su segundo gobierno, tenía la pobreza en el 27%. Después, ¿qué pasa? Pese a que no había inflación y con la recesión, la pobreza se le dispara a Menem y entrega a fines del 99, que estamos en el 95, podemos seguir, a fines del 99 Menem entrega una pobreza del 40%. ¿A quién? A Fernando de la Rúa, que se va en el 2001, hasta 39,2. Fernando de la Rúa se va en el 2001, también no había inflación, pero la pobreza seguía creciendo. Entonces acá, digo, para esta cuestión de las bibliotecas económicas, después vamos a ver qué dice Milei de la universidad pública y que solamente él quiere que se estudie con su biblioteca ultraliberal. Bueno, hay diferentes bibliotecas y se va a ver en la historia reciente de la Argentina que las dos bibliotecas dieron resultado. La biblioteca ultraliberal en los tiempos de Menem dio resultado. La apertura económica bajó la pobreza 20 puntos en 6 años. Pero luego esa misma apertura económica se convirtió en una trampa y subió la pobreza 13 puntos. De la Rúa termina anclado por esa misma biblioteca neoliberal, por la convertibilidad, y entrega una pobreza del 46. Cuando asume Duhalde y con la devaluación, la pobreza se dispara al 66. En el 2003 asume Néstor Kirchner y acá empieza la segunda parte de la biblioteca, porque Néstor asume con una pobreza del 62. Ya en el final del gobierno de Duhalde había una cierta reactivación económica, la pobreza del 66 baja al 62, aparecen los planes sociales. Y esa pobreza del 62 que recibe Néstor Kirchner, ¿sí?, baja en el 2007, después de 4 años del primer gobierno, al 37%. Y acá funcionó la otra biblioteca. Hubo redistribución y mejora en los ingresos, volvieron las paritarias, se hicieron otras cosas y sobre todo, también tenerlo en cuenta, no se estaba pagando la deuda externa. Entre 2007 y 2015, vale decir, en los 2 periodos de gobierno de Cristina, Cristina recibe una pobreza del 37, ¿sí?, y baja la pobreza y entrega una pobreza del 30. Recuerden que en el medio hubo ese papelón por el cual, entre la salida de Guillermo Moreno del INDEC y que asume Kicillof,
Kicillof dijo que no quería medir la pobreza porque era estigmatizante, una pavada, pero finalmente no se midió la pobreza, pero las estimaciones finalmente se hicieron y hay coincidencia entre los economistas que Cristina le entrega a Macri una pobreza de alrededor del 30%. ¿Por qué? Porque ya había empezado a prenderse el motor de la inflación. Con las políticas activas de redistribución, Cristina por ahí hubiera podido bajar más la pobreza si no se le hubiera disparado la inflación. A partir de ahí, a partir del final del ciclo de Cristina, la inflación no terminó nunca de crecer. ¿Y qué pasó? La pobreza tampoco terminó nunca de crecer. O sea que esa parte abona la biblioteca de Milei. Hay una correlación directa entre inflación y pobreza. Y vean lo que pasa. En el 2019, Macri, ¿se acuerdan que Macri decía, a mí que evalúenme mi gestión por los resultados en la lucha contra la pobreza? Bueno, le fue mal. Recibió el 30 y entregó el 35,5 Macri. ¿A quién? A Alberto. Y a Alberto se le dispara la pobreza, obviamente, en la pandemia, pero después la logra bajar. A ver si lo podemos ver un poquito. Baja la pobreza, se le dispara en la pandemia y después baja un poquito la pobreza. Hasta que pasan dos cosas. Viene la sequía, por supuesto, y firman el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que, como buena parte de la biblioteca económica dice, y también lo está padeciendo Milei, es un acuerdo inflacionario, porque te pide todo el tiempo que actualices el dólar y ya se sabe que el dólar en la Argentina vuelve a hacer subir la inflación. Por eso digo, Alberto termina con una inflación del 41,7, que es lo que hace que se entierre su gobierno y es lo que hace que gane Milei. Pero Milei encendió una fábrica de pobres al disparar la inflación. Más o menos, ¿cómo está la pobreza hoy respecto de otros países? Sí, la Argentina está entre los más altos. Acá nomás, en América Latina. En Brasil las cifras no están actualizadas, la pobreza está en el 32%, en Bolivia está en el 36%, en Uruguay la pobreza está en 11%, en Chile 6,5%, en México 34% y en Colombia 40%.